Buenos días, hermanos. Vamos a tener una oración en esta mañana para comenzar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día que tú nos das. Padre, en tu infinita gracia y misericordia nos has permitido llegar aquí, Señor, a tu iglesia. Padre, alabarte y glorificarte por medio de los cantos, Señor, por medio de nuestras ofrendas, por medio de la lectura de tu palabra. Padre, y también en este tiempo, Señor, por medio de la exposición de tu santo consejo. Padre, nuestras mentes han divagado, Señor, no hemos estado enfocados totalmente en ti, Señor. No te hemos amado como tú nos exiges en tu palabra, Señor, con todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Padre, y reconocemos que han habido imperfecciones en este servicio, Padre, pero también, Señor, reconocemos que por medio de tu Hijo, Señor, recibimos perdón y podemos entrar a tu trono de gracia, Señor, en este tiempo. Señor, estar delante de tu presencia, Señor, como sabemos que tú estás aquí presente con nosotros. Padre, y en este tiempo que tu palabra va a ser abierta y expuesta, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el mensaje pueda ser claro, Señor, pueda ser entendible para cada uno de nosotros. Padre, y que cada uno pueda en este tiempo, Señor, enfocarse solamente en ti. Padre, gracias una vez más por tu misericordia infinita y te pedimos que bendigas este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo los invito a buscar el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a estar viendo el cuarto mandamiento, y es versículos del 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto que hemos leído es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Para ir retomando un poco acerca de los mandamientos, unas semanas atrás estuvimos viendo, estamos en el cuarto mandamiento, vimos el tercero. Y tomado del versículo 7 del capítulo 20, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es interesante porque mencionábamos la última vez que lo que resulta evidente es simplemente no tomar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, nosotros estuvimos viendo muchas cosas que están implícitas dentro de ese mandamiento. Algunas cosas negativas, como pecados prohibidos, pero también aspectos positivos, es decir, cosas que se exigen y requieren de nosotros. Y una de esas era, al no tomar el nombre de Dios en vano, es que nosotros debemos procurar que todo lo que es concerniente o respecto a Dios sea santo y reverentemente usado, incluyendo la meditación en la palabra del Señor. Debe haber una profesión santa de parte de nosotros. No podemos decir que creemos en Dios, pero nuestra vida va alejada de esa manera de vivir. Eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Algo interesante que vimos también es murmurar o quejarnos de los decretos de Dios. Y como decía el libro de Romanos, ¿puedo decir yo que Dios es injusto? En ninguna manera. Y no, o procurar, o evitar, o no hacer una profesión de la religión cristiana con hipocresía. Esa es alguna de las cuantas cosas que están incluidas dentro de no tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Entrando entonces en este mandamiento, el mandamiento número 4 dice: acuérdate
del día de reposo para santificarlo. Hasta el versículo 11 dice. Y es interesante este versículo o esta porción del mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque alguno que está presente puede estar objetando. No estoy de acuerdo contigo. Porque nosotros hoy día no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, por tanto, el mandamiento no está vigente porque la ley de Dios no está vigente hoy día. Es posible que alguno que está aquí presente piense de esa manera. Sin embargo, hay dos cosas a mencionar ese argumento. La primera, la ley de Dios es perpetua. Y número dos, esa cita de que la ley, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, es Romanos 6:14, y en una exégesis correcta, el versículo está sacado de contexto. Así que no es válido tener ese argumento para tratar de invalidar la ley de Dios. Así que entonces eso nos lleva a qué es lo que este mandamiento significa hoy día para nosotros. Permítame leerle el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 103. Y dice de una manera bastante concisa y precisa, ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Y dice, primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos y que yo frecuente asiduamente a la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de obrar mal, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Bueno, esa pregunta es bastante corta, o mejor dicho, la respuesta es bastante corta en comparación a las otras que tengo. Pero es muy enfático lo que dice Heidelberg. Es un día para que nosotros nos reunamos, invoquemos el nombre de Dios. Zacarías Ursino, uno de los escritores de este catecismo de Heidelberg, él dice lo siguiente, haciendo un comentario acerca del catecismo. Él dice, el cuarto mandamiento consta de dos partes, un mandamiento y una razón del mandamiento. El mandamiento, ¿cuál es? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, en él no haréis ningún trabajo. De esto, de nuevo, hay dos partes, una moral y perpetua, en cuanto a que el día de reposo sea santificado, y después dice el otro ceremonial y temporal, como para que el séptimo día sea santificado. Y él va a empezar a desarrollar un poquito más, y permítame leer esto, y dice, la primera parte, moral y perpetua, se desprende del fin y de la causa del mandamiento, que son perpetuos en carácter. El fin o designio del mandamiento es el mantenimiento de la adoración pública de Dios en la iglesia o la perpetua preservación y uso del ministerio eclesiástico. Es decir, congregarnos, reunirnos. Dios quiere que en todo tiempo haya un ministerio público de la iglesia y haya asamblea de fieles. Y Él da 5 puntos por los cuales dice los objetos que Dios propone lograr por medio de esto, de que su sábado, el día de reposo, sea santificado. 1, sea públicamente alabado y adorado en todo el mundo. ¿Para qué nos reunimos? Para adorar a Dios. 2, que la piedad y fe de los elegidos sean estimulados y confirmados por este servicio. Usted no puede entrar, usted y yo no podemos entrar un domingo, venir cargados, abatidos y atribulados y salir peor. Dice, para motivarnos, venimos a escuchar al Señor por medio de su palabra. 3, para que por este medio los hombres se fortalezcan mutuamente en la fe del Evangelio y se provoquen al amor
y a las buenas obras. 4, que se conserve y perpetúe la concordancia entre la doctrina de la iglesia y el culto de Dios. No existe tal cosa que los cristianos hagan lo que les dé la gana, en buen panameño, fuera de la iglesia. El Señor estableció un orden. Cristo, cabeza de la iglesia. ¿Y a quién ha delegado la responsabilidad y autoridad? ¿A quién les ha dado las llaves del reino? A los ministros en la iglesia. Por eso dice, hay concordancia, no hay discrepancia. Y 5, para que la iglesia sea visible en el mundo y se distinga del resto de la humanidad. Interesante. De acuerdo entonces a Ursino, estos 5 puntos: adorar públicamente a Dios, que la fe de cada uno de nosotros que nos reunimos, dice, podamos estar para el servicio del Señor, ser fortalecidos al adorarlo, preservar la doctrina de la iglesia y de Dios, ser sal y luz en este mundo. ¿Cómo? Por la manera de vivir es diferente. Pablo dice en Romanos, no os conforméis a este siglo. Así que hay muchas cosas que están incluidas dentro de este mandamiento que nosotros como el pueblo del Señor debemos aprender y lo que esto implica para nosotros. De una manera muy breve, permítame leerle cuáles son aquellas exigencias, de acuerdo al Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 116. Y dice, exige a todos los hombres la santificación o guarda santa para Dios de todo aquel tiempo que Dios ha señalado en su palabra. Y después de esa coma dice, y con especialidad todo un día de cada 7. El que era el séptimo desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, y desde esta última época, el primer día de la semana, y así continuará hasta el fin. Este es el reposo cristiano, llamado en el Nuevo Testamento el día del Señor. Muy breve, ¿qué dice acá? Lo primero, acerca de este mandato de guardar el día del Señor, el día de reposo, dice, primero, ¿dónde encontramos eso? En su palabra. Un día de cada 7. Antes era el séptimo por creación, hoy día es el primer día de la semana. Se conoce o menciona aquí el reposo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque nos está apuntando a un reposo mayor. Y eso lo vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo todo esto aquí. La pregunta 117, y aquí es donde quiero enfocarme un poquito, porque es donde van a surgir más preguntas. ¿Cómo se santifica este día? ¿Cómo yo aplico este mandato a mi vida? Dice, ¿cómo ha de santificarse el día de reposo o el día del Señor? Dice, debe santificarse por un santo descanso en todo ese día, no solo de las obras que en todo tiempo son pecaminosas, sino aún de aquellos empleos y recreaciones mundanales que son lícitos en los otros días. Y debe ser nuestra delicia emplear todo el tiempo, excepto, dice, al menos que se hagan obras de misericordia, dice, en los ejercicios públicos y privados del culto de Dios. Para esto debemos prepararnos de corazón y despachar nuestros negocios mundanales con tal previsión, diligencia, moderación, arreglo oportuno, para que podamos estar libres y aptos para cumplir los deberes del día. En parte está diciendo organizarnos. Un santo descanso de todo ese día, no solo de las obras que en todo tiempo son pecaminosas, sino aún de aquellos empleos y recreaciones mundanales que son lícitas otros días. Ahí mismo en Éxodo, si usted puede ver el contexto en el que se encuentra
Éxodo 20, se está dando la ley. Y dice aquí en Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate, no te olvides, tenlo presente. Dios ha ordenado que nadie trabaje durante ese día. ¿Sabe por qué? Está al final de esa porción. Recordar que Dios es el creador. Es un mandato a reposar porque Él reposó de la creación. No porque Dios estuviera cansado, sino porque Él decidió reposar. Por eso, cuando usted y yo adoramos, no es solamente porque Él es nuestro Salvador, sino también porque Él es el creador de todas las cosas. Y hace un rato lo cantamos. Acompáñenme brevemente a Jeremías 17 para que veamos la seriedad que tiene el Señor en esto, acerca de su día de reposo. Jeremías 17, 21. Dice así: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Una de las cosas que el Señor condenó a Israel y a Judá, ¿sabe cuál fue? Que no guardaron el día de reposo. Si usted ve lo que dice Santiago, que el que quebranta un mandamiento ha quebrantado toda la ley, es pertinente aquí. El Señor aquí en Éxodo también les dice: ustedes son mi pueblo, aceptan lo que yo estoy diciendo. Y ellos dicen: aceptamos todas tus disposiciones. Y en Deuteronomio nos dice que si ellos desobedecían, vendría maldición sobre ellos. Es decir, que al aceptar el pacto decían: nosotros vamos a cumplirlo, pero si no lo cumplimos, que venga la maldición sobre nosotros. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28. Y usted puede leer con calma en su casa todo el capítulo 28. Ahí está lo que mencionaba acerca de las consecuencias y las bendiciones. Versículo 33 nos dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Esto es una de las consecuencias si ellos no cumplían o no seguían el pacto de Dios. Es decir, vas a comer la comida de otro, vas a estar fuera del lugar donde yo te introduje. Versículo 58, de ahí mismo de Deuteronomio, al 62 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Ellos tenían frescos en su mente qué había sucedido con Egipto. 10 plagas que azotaron Egipto, y por medio de esas 10 plagas ellos fueron liberados. ¿Qué le dice Dios? Si no cumples mi pacto, vendrán plagas como las de Egipto. Versículo 61: asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová lo enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Cuando usted lee Nehemías capítulo 13,
que es prácticamente un paralelo. Podemos verlo desde antes del cautiverio y después del cautiverio. Nehemías dice: cierren las puertas de la ciudad, que no traigan mercancía en día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque él vio la destrucción. Bueno, Nehemías fue el que empezó a reconstruir todo, pero él sabía que Dios no estaba jugando. Ellos estaban en cautiverio por no haber guardado la ley de Dios, no haber cuidado el día de reposo. Es una afrenta directa contra Dios, contra el soberano creador. Y aquí en este punto vale la pena hacerse la pregunta: ¿qué de nosotros hoy día y los presentes en la iglesia de Balboa? Muchos erróneamente, y tal vez rayando en lo herético, pueden pensar: es que mi Dios no es así. La Biblia solamente me habla de que Dios es amor y Él me ama porque soy su hijo o su hija más hermosa, y sin mí Él se sentiría solo. ¿Ha escuchado esa frase, cierto? Lo mencionado anteriormente no se halla en ninguna página de la Biblia, solamente de que sí dice Dios es amor en Primera de Juan. Pero Dios no necesita del hombre, mi querido hermano. La Biblia también enfatiza no solamente el amor, sino también otros atributos. Nuestro Dios es un Dios inmutable, es decir, aquel Dios que destruyó Egipto es el mismo Dios amoroso que vemos en el Nuevo Testamento. Y ese es nuestro Dios. Había una maldición por no guardar el día de reposo, pero hoy día como tal no tenemos eso del día de reposo, del Shabbat religioso. Pero sí tenemos algo muy importante, y es el día del Señor, primer día de la semana. Y debemos ver la importancia de tener el día del Señor presente en nuestras vidas. Nos reunimos para alabarlo, para glorificarlo, adorarlo como nuestro Creador y Salvador. Para hacernos a una autoevaluación. Cuando nos ausentamos a la iglesia, ¿cuál es el motivo por el cual dejamos de asistir un domingo? Tal vez por trabajo. Pablo dice en Tesalonicenses: el que no trabaja, que no coma. No estamos viviendo en una teocracia en este tiempo como en el Antiguo Testamento, así que si le toca trabajar un domingo, debe trabajar. Pero si le toca trabajar, usted siente ese pesar y decir: Señor, el domingo que esté libre quiero estar primerito en la iglesia. Tal vez está enfermo, está en cama y no puede salir. Eso es un motivo válido. Pero ¿de qué de aquellos? Yo recuerdo que me decían: el día de hoy no voy, el domingo, porque tengo muchas tareas de la universidad. No voy porque se me acumuló el trabajo y voy a aprovechar el domingo para adelantar un poquito. Hace un rato leí el catecismo donde decía que nos organicemos. ¿Por qué nos organizamos para las vacaciones, para hacer un paseo, pero no para las cosas del Señor? Tan a la ligera tomamos a nuestro Dios. O tal vez se ausentó, la película de anoche estaba muy buena. O, como me dijeron una vez,
Y les confieso, nunca se me va a olvidar esa pregunta que me hicieron. 2018, correcto. ¿Habrá culto mañana domingo porque es la final del mundial? Porque tomamos a la ligera las cosas del Señor. Y debemos tener mucho cuidado, mi hermano, y visita, porque a quien se menosprecia no es a mí o a alguno de los pastores o aquel que preparó la escuela dominical, es al Señor Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Por eso, allí mismo en el catecismo dice que debe ser una delicia emplear todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados del culto a Dios. En el tiempo de Jesús, los hipócritas religiosos decían que no podían mover ni siquiera un dedo. Es más, a nuestro mismo Señor Jesucristo lo acusaron de que sanaba en día de reposo. Pero las obras de misericordia son lícitas. Y él mismo dijo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor del día de reposo. ¿Tú me vas a decir a mí que puedo o no puedo sanar? Pero por otro lado, también nuestro Señor Jesucristo tenía costumbre. Y usted lo va a ver a lo largo de los evangelios. Y dice, y él se reunía los días de reposo en la sinagoga. Era su costumbre ir el día de reposo a la sinagoga. Y esto me lleva a pensar, porque algunos comentan, mi ejemplo a seguir, el ejemplo de vida que yo tengo, mi modelo, no es ningún hombre, sino Jesús. Y es perfecto, pero son inconstantes en la asistencia a la iglesia. Y dice, tenía por costumbre reunirse los sábados en la sinagoga. Tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo no es solamente mostrar misericordia como Él, no es solamente ayudar, sino también reunirnos cada día del Señor a aprender más de Él. Como mencioné, no es el Shabbat para nosotros, es el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Sabe por qué? Ya un paréntesis acá. Porque cuando vemos esto del Shabbat, el día de reposo, hay un cierre, el antiguo pacto. Pero cuando Él resucita, el primer día de la semana, el inicio del nuevo pacto, dice, acuérdate del día de reposo, porque en 6 días creó Dios todas las cosas y el séptimo reposó de la creación. Pero en el primer día de la semana celebramos la nueva creación, mi querido hermano. Usted y yo somos parte de la nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí cierro el paréntesis. Hay un tema importante también, y es, ¿quiénes entonces son los responsables de que el día de reposo sea guardado? Pregunta 118, es la que voy a citar, del Catecismo Mayor. Hoy día hay mucho énfasis en tener muchos programas en las iglesias. Y está bien, nosotros tenemos escuela dominical y no es una crítica a la escuela dominical. Pero en general dice, es bueno que tengamos un buen programa de escuela dominical. Actividades para que los niños aprendan, se diviertan. Buscar que los niños aprendan con su maestro. Una pregunta. ¿Quién tiene la prioridad al instruir a los niños? La iglesia puede tener su programa de escuela dominical, los viernes su tiempo de estudio bíblico, pero la prioridad de instruir a los niños no es la iglesia como tal. ¿Sabe cuál es la prioridad de la iglesia?
de acuerdo al documento, 1700, 1800, un documento adjunto de la Asamblea de Westminster, Sum of Saving Knowledge, la suma de conocimiento salvador, habla acerca de los medios de gracia, los sencillos medios de gracia. ¿Sabe cuáles son? Predicación, sacramentos, disciplina eclesiástica. Se acabó. No hay más nada. No hay activismo. Ese es el llamado de la iglesia. Pero entonces, ¿quién es la primera línea de autoridad que debe instruir a cómo los niños deben ser instruidos, cómo comportarse en la iglesia y cómo conocer acerca de Dios? En la casita, con papito y mamita. Deuteronomio 6, del 4 al 6, no dice, oye Israel, saca la tableta y ponte a ver lo que dice. Dice, oye Israel, Jehová uno es. Y enséñale a los niños. Dice, escríbelo en la frente, en las manos, en las paredes, en todos lados, satúralos. ¿Quién es el encargado entonces? En Catecismo Mayor, la pregunta 118 lo enfoca y dice, aquellos jefes de familia y a otros superiores. Es decir, si un niño es huérfano y está con los abuelos, son los abuelos los encargados o los tíos. El encargo de guardar el reposo se dirige especialmente a los jefes de familia y a otros superiores, porque ellos están obligados a guardarlos no solo ellos mismos, sino también a mirar que sea observado por aquellos que están bajo su cuidado y porque están propensos a hacer las cosas para su propio interés. Es un mandato el día de reposo, no es una sugerencia. Es un reposo para todos, dice Éxodo 32:12. Si usted está allí en Deuteronomios, capítulo 6, nuevamente acerca del Shema. Capítulo 6, versículos del 4 al 9, nos habla acerca de la obligación que tienen los padres de enseñarle a los hijos acerca de la ley de Dios. De versículo 10 al versículo 15, nos habla acerca de obedecer la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no habrá disciplina de parte de Dios, de parte del Señor. Pero versículos 16 al 25. Voy a agarrar versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Cómo yo puedo responder esa pregunta de mi hija o de mi hijo si yo no le he enseñado acerca de Dios? En el contexto, sí, del Antiguo Testamento, tenían que instruirlos de cómo Dios los había sacado por medio de mano poderosa. Pero si no habían hecho eso, ellos estaban pensando en una vaca de oro. Pero dice, tu hijo te va a preguntar, ¿qué le vamos a responder? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Querido hermano, Dios no nos ha sacado de Egipto a nosotros. Nos sacó de la miseria, de la esclavitud del pecado. Yo era un borracho, era un adúltero, era un mentiroso, hijo. Pero ahora el Señor me ha cambiado y por eso te traigo a la iglesia. Ah, wow, papá, entonces tú eras así. Sí, hijo, qué vergüenza.
Pero en Cristo ya no soy así. ¡Wow! Entonces Dios es poderoso. Pero nos mostramos con un arito en la cabeza, con unas alitas. Hijo, soy el mejor. ¡Wow, papá! Totalmente contrario a las Escrituras. Es más, los niños entienden cuando nosotros somos sinceros con ellos y les decimos, no, yo me he equivocado y necesito el perdón de Dios así como tú lo necesitas. Y es un buen tiempo en el cual uno puede instruir en la ley de Dios. ¿Sabe por qué? O déjeme reformular la pregunta. Esto es un tema muy serio delante del Señor. Debemos dolernos al descuidar lo que el Señor nos ha mandado. Es más, ¿sabe por qué tenemos familias débiles en nuestra sociedad? Y voy a usar los términos sacados de un libro. Porque hay hombres afeminados y mujeres masculinizadas que no cumplen con el rol que Dios les ha dado. Y por tanto entonces tenemos hijos criados por la tecnología que van rumbo al infierno porque no han sido instruidos en la ley de Dios. Es más triste cuando esto es dentro de la iglesia. Negligencia de nosotros como padres al no instruir a nuestros niños en el temor del Señor. Que lo haga la iglesia, dice alguno. Papá y mamá. No deja a su hijo en la casa. No, es que él se porta mal, él hace mucha bulla, él es muy gritón. Él tiene que venir a la iglesia, porque papá y mamá tienen que enseñarle cómo debe comportarse en la iglesia. Si usted quiere profundizar en este tema, debe estudiar teología de pactos, porque es mucho más profundo, mi querido hermano. Ver la importancia que Dios tiene en que los niños sigan la fe de sus padres. Deben ser instruidos en esa fe. Voy a darle un ejemplo. Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Está hablando acerca de cuando Moisés está de vuelta a Egipto. Dios ya se le apareció en la zarza ardiente a Moisés y Moisés decide regresar. Y dice que estaba allí y se le aparece Dios al encuentro a Moisés. ¿Y sabe qué iba a hacer Dios? El texto no es muy claro si Dios iba a matar a Moisés o al primogénito de Moisés. Más seguro es el primogénito, porque dice que Séfora agarró un cuchillo hecho de piedra al niño y lo circuncidó. Y dice que ella lo puso delante del ángel del Señor y le dijo: ahora yo entiendo que este es un esposo de sangre. Teología de pactos, mi querido hermano. Esa es la importancia que Dios tiene de que los niños sean instruidos en la fe. Moisés había fallado, el gran Moisés, pero no había circuncidado a su hijo. No lo había instruido en la fe de sus padres. Dios iba a llevar al hijo de Moisés. No descuidemos a los niños. Es un mandato de instruirlos en el Señor y de que vengan a la iglesia para la adoración pública. Hay algunos pecados prohibidos dentro de este mandato. Y dice, los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento son toda omisión de los deberes exigidos.
el cumplimiento negligente, descuidado y estéril de ellos, es decir, infructuosos, así como el cansarse de ellos, toda profanación del día por ociosidad y por lo que en sí mismo es pecaminoso, y por pensamientos, palabras y obras innecesarias acerca de nuestros empleos y recreaciones mundanas. Dice, por pensamientos, palabras y obras innecesarias acerca de nuestros empleos y recreaciones mundanas. Las obras de misericordia son lícitas. Es decir, ¿qué me refiero con obras de misericordia? Algunos dirán evangelismo, está bien, salir a evangelizar un domingo, está bien, no hay problema. Pero hay personas en los hospitales también. Hay niños huérfanos. También se les puede visitar. Hay asilos. Todos son obras de misericordia. El problema es, hay cosas que no son pecaminosas. Por eso el catecismo usa el término recreaciones mundanales, es decir, cosas que hacemos cotidianamente en 6 días, hacerlo exactamente de la misma manera el séptimo día. Dice, ya son recreaciones, que las has hecho 6, abstente un día. No puedes. Claro que se puede. El problema es que teniendo 6 días para hacerlas, aún siendo organizados, o si nos organizamos mejor, podríamos apartar totalmente el día. Pero ¿qué hacemos? Lo dejamos todo al final y descuidamos el día del Señor. ¿Qué decía Jeremías? Ten cuidado, no abras la ciudad, no abras las puertas, no hagas negocio en el domingo. No solamente hay un castigo por no guardarlo. Sí, es cierto, muchos van a dejar de hacer cosas el domingo porque me castigan. No es solamente por castigo o por disciplina de parte del Señor. Es porque hay beneficios en nuestra vida cristiana. Una de esas es lo que nos dice Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros venimos a la iglesia, es a escuchar al Señor, quien se encuentra con nosotros aquí presente, sentado en su trono. Pero algunos están allí pensando en otra cosa, cabeceando, porque no hay un enfoque total en el Señor. Pero si recibe una invitación, vestido formal, 8 de la noche, día tal, ahí vamos muy preparados. Pero el domingo, hay 52 domingos, puedo faltar 20. Y los otros los pago el próximo año. No dejando de congregarnos. Guardar el día de reposo, mi querido hermano, nos habla de un reposo mucho mayor. Acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 58. Dice Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Allí vemos lo que está diciendo. Dice, si tú hallas delicioso, si tú encuentras esa delicia del día del Señor, dice, te voy a dar a comer de la heredad de Jacob tu padre. ¿Usted cree realmente que es importante Jacob aquí como figura histórica? Bueno, sí, en cierto sentido sí, porque él existió.
Pero el tema es aquel pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Y por medio de Abraham, Isaac, Jacob y todos sus descendientes, vendría uno de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Ese es aquel que vino y dijo en Mateo 11: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabe por qué? Porque es solamente en Cristo que nosotros hallaremos descanso. Acompáñame a Hebreos 4, versículo 1 al 11. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su ¿qué? En su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Querido hermano, Cristo es nuestro reposo. Es Él. Usted sabe, en el Antiguo Testamento hubo uno que tenía que introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, en Canaán, aquella tierra donde fluye leche y miel. Josué. Pero en el Nuevo Testamento, Yeshua, que es la transliteración del nombre Jesús, nos introduce a los cielos nuevos y tierra nueva. Nos llevará a las calles de oro, al mar de cristal, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Es más, comeremos de su mesa. Esa es la importancia del día de reposo, porque nos apunta a Cristo. ¿De qué me sirve entonces este mandamiento acerca del día de reposo? Al principio yo mencioné el catecismo de Heidelberg y decía al final: y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. En terminología del libro de Hebreos, Cristo es mayor que Moisés. Josué, quien introdujo al pueblo a la ciudad, a la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Cristo nos introduce al cielo por medio de su obra. Y es interesante, y voy a llevarle un paralelo hacia Apocalipsis. Aquel hijo de Judá, apuntando hacia el rey David, reinó en Jerusalén
Y con David se hizo un pacto donde tendría un hijo que reinaría eternamente. Y es nuestro Señor Jesucristo quien vino a inaugurar el reino de los cielos para llevarnos a la nueva Jerusalén. Y es allí donde le pido que me acompañe a Apocalipsis 21. Que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿La qué cosa? La nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién es Cristo? Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva, del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese, mi querido hermano, es el reposo eterno. El reposo eterno por medio de Cristo. Y es el llamado que Él vino a hacer. Lo vimos en Marcos: vengan a mí los hambrientos y sedientos. Y lo mismo dijo Isaías: vengan a comprar al mercado sin dinero. Todo aquel que cree tiene vida, tiene esperanza para ser introducido en la nueva Jerusalén. Ese es nuestro reposo. Pero hay otro lado de la moneda, y es que todo aquel que no ha creído, evidentemente no entrará en el reposo del Señor. Pero versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso Él dice: vengan a mi reposo. Anticipado desde el principio que Dios reposó, después un mandato, después en Cristo, y sigue llamando y dice: vengan a mí. Y es lo mismo que yo te puedo decir hoy día: ven a Cristo, a su reposo eterno. Porque si hoy día tú lo rechazas, dice, el lago de fuego y azufre es lo que está preparado. Pero por otro lado, mi querido hermano, allí en ese reposo del Señor también dejaremos de luchar contra el pecado. Debemos cada día pedirle a nuestro amado Dios que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a perseverar, a continuar. Es agotador luchar contra nosotros mismos, pero solamente el Señor puede ayudarnos a seguir adelante. Y nuevamente esperando en aquel momento donde ya no habrá más sufrimiento, no habrá más lucha contra nuestra propia carne, cuando entremos totalmente en el reposo del Señor. Vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos por el tiempo que hemos tenido con tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque hemos podido recordar algunas cosas que están en tu palabra, Señor, y tenemos la tendencia a olvidar. Padre, recordar que tú eres nuestro santo reposo por medio de tu Hijo. Señor, que tu Hijo vino a darnos vida, Señor, a llevarnos con Él
al lugar donde están preparadas las moradas, Señor, en los cielos, para todos aquellos que han creído en ti. Padre, ayúdanos a nosotros cada día a poder, Señor, perseverar, luchar contra nuestra carne, Señor, renovar nuestras mentes por medio de tu palabra, Señor, y el obrar de tu Espíritu Santo. Pero, Señor, también cuando somos derrotados, Señor, poder levantarnos una vez más y recordar que tenemos esperanza futura. Señor, tenemos una esperanza de que allí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, cuando estemos contigo, Señor, en tu santo reposo. Gracias, Padre, una vez más por tu misericordia y gracias por el tiempo que hemos podido meditar en tu palabra. Te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.